Imaginemos por un momento que descubrimos algo realmente aterrador. Algo como que nuestro peor enemigo no es un jefe tóxico, ni una expareja, ni siquiera un político corrupto. Uf, ojalá fuera tan sencillo. Exacto. Resulta que nuestro peor enemigo es un gemelo invisible. Un gemelo que vive dentro de nosotros, que imita nuestros gestos, que secuestra nuestras emociones y que se dedica día tras día a vaciar de sentido absolutamente cada cosa que hacemos. Esa es la premisa y, bueno, me parece perturbadora y fascinante a partes iguales, y es lo que vamos a desgranar en la exploración a fondo de hoy. Y fíjate que es una premisa que obliga a replantearse desde los cimientos cómo entendemos nuestra propia existencia. Lo que tenemos sobre la mesa para quienes nos escuchan es una transcripción. Es un discurso teológico y espiritual sumamente complejo. Sí, viene de una enseñanza en vídeo, ¿verdad? Eso es, de la Casa del Lavar, que es una comunidad situada en Quito, en Ecuador. Y el eje central de este texto es precisamente cómo las apariencias gobiernan la vida frente a lo que ellos denominan la verdadera primogenitura. Vale, vamos a desgranar esto. Pero antes de meternos de lleno en esta cosmovisión, hay que establecer una regla fundamental. Nuestro objetivo hoy es actuar como exploradores imparciales. Yo misma, como presentadora, y tú como experto, vamos a asomarnos a estas creencias tal como las expone la fuente. Claro, como si abriéramos una ventana a una forma radicalmente distinta de interpretar la realidad. Tal cual. No estamos aquí para debatir si esto es verdad o mentira, ni para respaldar posturas, y esto es crucial y cobrará mucho sentido hacia el final de nuestro análisis. Bajo ningún concepto estamos dando consejos médicos o de salud. Simplemente analizamos la arquitectura de este marco mental. Es que es la única forma de abordar un material tan denso. Si intentamos juzgarlo con nuestra mentalidad cotidiana, nos vamos a perder enseguida. Y para entender esta arquitectura mental, tenemos que empezar por cómo reinterpretan el concepto del tiempo. Sí, porque no arrancan hablando de demonios o pecados. ¿Qué va? Arrancan hablando del calendario bíblico. Específicamente, establecen un contraste muy fuerte entre el primer mes y lo que ellos llaman el segundo mes. Claro, el texto nos sitúa justo después de la Pascua. El primer mes es como el momento del gran evento. La resurrección, la irrupción de la verdad absoluta, Ujú. pero el tiempo inevitablemente avanza. Llega ese segundo mes, y lo definen de una manera desoladora. Lo llaman el mes de las apariencias. Es como si esa gran revelación simplemente se esfumara. Y el concepto de apariencias aquí es vital desmenuzarlo, porque, a ver, no se están refiriendo a llevar ropa de marca o a fingir una sonrisa en una cena de empresa. O sea, no es postureo de redes sociales. No, no es postureo. Cuando hablan de apariencias en este segundo mes, se refieren a un estado psicológico y espiritual en el que cae la humanidad por pura inercia. Ya. Es la construcción de un sistema de vida entero, que es completamente superficial. Un sistema que funciona, que opera, pero que carece de espíritu. Carece de lo que ellos llaman fruto. Para visualizar esto, le daba vueltas a una analogía que creo que nos pasa a todos. Es como cuando uno va al cine atraído por un tráiler espectacular. ¿Ah, sí? La típica película que promete mucho. Exacto. El tráiler te promete una historia profunda, emociones a flor de piel. Pagas la entrada, te sientas en la butaca con las palomitas, la pantalla se ilumina y resulta que la cinta está vacía. Uf, qué decepción. Total. Hay imágenes, hay ruido, pero no hay trama. El problema es que, según esta filosofía, la reacción natural del ser humano no es salir del cine a quejarse. Es quedarse sentado y convencerse de que vivir dentro de ese tráiler sin sentido es la realidad. Me parece una metáfora brillante. Es que, si el primer mes nos mostró la película de verdad, ¿por qué volvemos a conformarnos con la copia barata? Pues, según ellos, por la inercia de la comodidad humana. La fuente argumenta que sostener la verdad de ese primer mes exige un nivel de percepción y un compromiso espiritual que sencillamente agota a la naturaleza humana básica. Claro, mantener el nivel es muy difícil. Exacto. Y a esa naturaleza humana básica la denominan sangre común. Funcionar desde ahí, basándonos solo en lo que los ojos pueden ver y lo que la mente racional procesa, es fácil, requiere mucha menos energía. Pero lo verdadero requiere lo que el orador llama primogenitura. Y espera, frena un momento, porque aquí ya empezamos con terminología fuerte. Sí, telita con los términos. Totalmente. ¿A qué se refieren exactamente con primogenitura? Porque, a ver, fuera de un contexto histórico o eclesiástico, a mí me suena a heredar tierras en la Edad Media o algo así. Claro, es una buena pausa.
En este contexto teológico, primogenitura no es un derecho legal sobre una herencia física, es la esencia original. Ah, vale. Es la identidad verdadera y auténtica del ser humano, la que está conectada con el espíritu, frente a esa copia superficial de la que hablábamos. Sin ese espíritu de primogenitura, el texto afirma categóricamente que todo lo que hacemos se convierte en apariencia. O sea, nuestro trabajo, las relaciones, incluso la fe. ¿Todo? Todo. Y aquí es donde la enseñanza da el salto hacia su concepto más radical, para explicar quién o qué genera esta copia constante. Y entramos de lleno en el capítulo 14 de Isaías, un pasaje que históricamente siempre ha tenido una carga dramática inmensa, ¿no? Así es. Isaías 14 es ese texto poético y profético que habla de la caída del rey de Babilonia, aquel que debilitaba las naciones, que intentó subir por encima de las estrellas y fue arrojado al abismo. La tradición cristiana ha leído esto como la descripción de la caída de Lucifer, el origen de Satanás. Vamos, un ente maligno externo que busca destruir la creación. Pero la interpretación de la Casa del Dabar le da una vuelta de tuerca que a mí, personalmente como analista, me parece escalofriante. A mí me vuela la cabeza la verdad, porque no dibujan a un monstruo rojo con cuernos en el infierno, ni a un ente caótico que viene de fuera a arruinarnos la vida. Lo identifican como un duplicado. Exactamente. Lo llaman, literalmente, el gemelo invisible. Y advierten que no está ahí fuera escondido en las sombras, sino que es un gemelo que llevamos adentro. ¡Qué fuerte! O sea, el enemigo lo llevamos de serie. Esa es la clave de su reinterpretación del mal. Para ellos, el mal no es una fuerza de destrucción directa, es una fuerza de imitación parasitaria. El gemelo invisible no viene a romper tus cosas. Viene a fotocopiarlas hasta que pierden su valor. Tal cual. El orador pone ejemplos muy cotidianos de cómo opera esta maquinaria. Dice que el gemelo crea alabanzas duplicadas en la iglesia, genera amores duplicados en las familias, inventa necesidades y hasta levanta templos duplicados. A ver si lo entiendo. Es como si este gemelo fuera un parásito que se alimenta de nuestros esfuerzos, creando una versión de nosotros mismos que hace los mismos movimientos pero sin alma. Funciona exactamente como un parásito, sí. La fuente explica que esta maquinaria drena los recursos vitales de la persona. Lo llaman, fíjate, chupar la sangre aparente. Madre mía. Y el drama es que este gemelo te exige un trabajo extenuante para mantener la fachada, pero jamás te va a ofrecer la primogenitura. Nunca te va a dar el fruto real. Solo crea esos huecos de duplicación, ¿verdad? Sí, un ciclo donde la persona se agota haciendo cosas, pero no avanza espiritualmente en absoluto. Pero a ver, esto plantea una contradicción enorme. Si alguien intenta ser, no sé, una persona más amable con sus vecinos o más constante en sus rutinas para mejorar, esta teoría sugiere que esos esfuerzos podrían estar alimentando a la versión falsa. Pues, desde la lógica estricta de este discurso, la respuesta es que sí. Podría ser una trampa. Suena que intentar ser bueno te juega en contra. Es que el texto sostiene que si cualquier intento de mejora se opera desde esa sangre común, o sea, desde el simple esfuerzo moral humano para quedar bien ante la sociedad, lo único que logras es hacer más fuerte a la apariencia. Uf, te conviertes en un gestor súper eficiente de tu propio clon. Exacto. Estás invirtiendo toda tu energía vital en maquillar al gemelo, dejándote a ti mismo completamente vacío. Es un esfuerzo estéril, porque no nace del espíritu verdadero. Es una perspectiva que te deja sin aliento. Vivir agotado simplemente por mantener con vida un holograma tuyo. Y bueno, para bajar toda esta filosofía abstracta a la tierra, la enseñanza utiliza una figura que todos reconocemos. Sí, alguien que encarna perfectamente esta obsesión por lo físico y lo aparente. El apóstol Tomás. Claro, la historia de Tomás es el ancla perfecta aquí, porque ocurre, y supongo que no por casualidad, en ese segundo mes bíblico tras la resurrección. Efectivamente, todos conocemos la narrativa popular. Tomás es el escéptico, el discípulo que se niega a creer que Cristo ha resucitado, a menos que pueda meter sus dedos en las heridas de los clavos. Pero la etiqueta que le ponen aquí va mucho más allá de llamarlo escéptico. Lo bautizan como el papá de los agnósticos. Y la crítica es feroz. Muy feroz. Porque el problema de Tomás, según esta enseñanza, no es simplemente que tenga dudas intelectuales. El problema es que al exigir ver las heridas físicas, lo que Tomás intenta hacer es interactuar y validar la apariencia. Claro,
Está desesperado por aferrarse al cuerpo físico, al nivel más superficial, en lugar de conectar con el espíritu o el fruto de esa resurrección. Y el análisis que hacen de la reacción de Cristo es fascinante, ¿eh? Cuando Jesús le dice, «Dichosos los que no han visto y creen», tradicionalmente lo interpretamos como un aplauso a la fe ciega. Sí, como un créetelo sin más. Pero la Casa del Dabar lo interpreta como una orden directa de desconectarse del duplicado físico. Para ellos es una advertencia contra la idolatría de los sentidos. De hecho, utilizan esta historia de Tomás para lanzar una reprimenda bastante dura a su propia audiencia, a los que asisten a la iglesia. Les dice básicamente que dejen de buscar espectáculos, ¿no? Eso es, crítica abiertamente a quienes van a las congregaciones buscando presenciar apariciones, milagros físicos supervistosos o fenómenos sensoriales como hablar en lenguas de forma descontrolada. O sea que quien busca eso está cayendo en la trampa del gemelo de Tomás. Exacto, Exigen que lo espiritual se rebaje al nivel de la apariencia para validarlo. exacto. Pensando en esto de Tomás y los agnósticos, me viene a la mente la imagen de un manzano. A ver, Imagínate, tenemos un árbol precioso que está dando unas manzanas riquísimas y llega una persona con una mentalidad puramente empírica y dice, pues mira, no me creo que este árbol esté vivo, necesito pruebas. ya me imagino por dónde vas. Sí, coge una motosierra, tala el árbol, lo corta por la mitad y se pone a contar los anillos del tronco. Y dice, ¡ay, mira, sí, hay anillos, estaba vivo! Pero en su obsesión enfermiza por obtener una prueba material y tangible, acaba de destruir el fruto y la vida misma. ¡Qué buena imagen! Esa imagen del árbol talado ilustra a la perfección el daño colateral de vivir sometido a las apariencias. Según el texto, la verdadera percepción del espíritu no requiere mutilar la realidad para encontrar pruebas físicas. Quien conecta de verdad con la esencia experimenta un cambio palpable, ¿no? Eso dicen. Hablan de generar un sentido real de paternidad, de hermandad, de mostrar un fruto genuino en la comunidad. Si alguien sigue exigiendo ver luces o sentir escalofríos para creer, significa que sigue atado al gemelo invisible. Sigue alimentando a la fotocopia, lo cual, fíjate, nos lleva a un terreno aún más resbaladizo. Porque si obsesionarnos con las pruebas físicas destruye nuestro propio fruto, ¿qué pasa cuando aplicamos esa obsesión a los demás? Aquí la enseñanza se mete de lleno en uno de los conceptos más difíciles de digerir de todo el discurso, la redefinición absoluta del perdón. Sí, la crítica que hacen choca de frente con todo lo que nos han enseñado desde pequeños, tanto en la cultura laica como en la religión. El orador ataca sin piedad lo que denomina el perdón del mundo. Y hay que entrar ahí, porque esto levantaría ampollas en cualquier terapia de pareja. Totalmente. Si alguien me hace daño, reconoce su error, se disculpa sinceramente y yo le digo, te perdono, socialmente eso es el culmen de la madurez. Pero según esta óptica, ese perdón tradicional podría ser tóxico. Podría serlo, sí. Porque, según su lógica, si tú perdonas la acción basándote en la sangre común, o sea, desde la empatía humana básica, estás perdonando a la apariencia. Ya, estás validando que esa versión falsa e imperfecta de la persona es su identidad real. Exacto. Al aceptar la disculpa del gemelo, estás firmando un contrato con él. Y al hacerlo, paradójicamente, lo único que logras es fortalecer el pecado o el error que cometió. O sea que el perdón del mundo es como decirle al gemelo, vale, asumo que eres así, te perdono esta vez, pero sé que sigues al mando. Es un ciclo destructivo e interminable. Alguien se equivoca, pide perdón, es perdonado superficialmente, y tarde o temprano vuelve a equivocarse porque la raíz sigue intacta. A esto la fuente lo llama crear casas de lamentos y deudas, ¿verdad? O casas de limosna. El pecador vive eternamente humillado, gestionando su deuda moral, diciendo, «Ay, soy débil, perdóneme». El orador imita ese tono de lástima con muchísimo rechazo. Para él, pedir perdón así es pedirle perdón al pecado y darle más poder. Es una visión durísima. Si el perdón normal es solo gestionar la miseria de la fotocopia, ¿cuál es la solución? Porque no creo que propongan vivir con rencor eterno. No. La alternativa es lo que llaman el perdón del espíritu. Y la diferencia radica en el objetivo. Este perdón no busca excusar una deuda, busca aniquilar al deudor. O sea, aniquilar al gemelo. Exacto. El objetivo es transformar la naturaleza misma de la persona. Mencionan que el perdón verdadero otorga primogenitura y destruye el problema desde la raíz. Usan la metáfora de desarraigar el árbol maligno o plantar la semilla de David. En términos prácticos, darle a la persona la capacidad espiritual para que su esencia verdadera,
el uno, despierte y no vuelva a cometer esa falta. Liberarla de su copia en lugar de mantenerla atrapada en una rueda infinita de arrepentimiento. Pasar de un te tolero tu defecto a destruyo la copia que te hace defectuoso. Es un cambio de paradigma brutal. Brutal, sí. Y fíjate, si ya estábamos en un terreno controvertido, la fuente da un último salto que es, con diferencia, el más radical. Lleva toda esta arquitectura teológica directamente al plano físico. A la enfermedad y la medicina. Y aquí, llegados a este punto, debemos recordar con mucha firmeza nuestra regla de imparcialidad. Por supuesto. Lo que analizamos ahora es la particular visión teológica de la Casa del Dabar sobre el sufrimiento corporal. Según ellos, la enfermedad física no es un ataque de un virus o un fallo celular. La enfermedad está vinculada directamente con el debilitamiento del gemelo. Eso es, las dolencias son manifestaciones de que la maquinaria del duplicado está fallando. Y claro, la reacción humana cuando el cuerpo falla es buscar medicina. Pero el orador lanza una crítica severísima contra el acto de recurrir a la farmacia. Hace un juego de palabras y la llama la farmaqueia. Sí, la farmaqueia. Y la define diciendo que es la apariencia más grande y que se lo lleva todo. El argumento, por muy chocante que sea, tiene coherencia interna con su doctrina, ¿no? Total coherencia. Si la enfermedad es un fallo en el gemelo y tú intentas solucionarla introduciendo sustancias químicas, que son la farmacia, estás recurriendo a la mayor apariencia del mundo material para arreglar una apariencia menor. Estás salvando a tu enemigo. Y el discurso cuestiona prácticas supercomunes, como orar en la iglesia por la sanidad física o por encontrar trabajo. Menciona ejemplos duros como orar por alguien con una enfermedad grave como el cáncer. Desde fuera parece una falta de compasión absoluta. Pero, siguiendo su lógica, pensaba en otra imagen. Es como si vas por la calle y ves a una persona real, de carne y hueso, desangrándose. Y al lado hay un maniquí de plástico con un rasguño. ¿Y todo el mundo corre a curar al maniquí? Exacto. Le ponen tiritas al plástico y llaman a emergencias para el maniquí, ignorando a la persona real que se está muriendo. Para ellos, tratar la vida solo en el plano físico es curar al maniquí. Esa analogía captura a la perfección la frustración del orador. Para la fuente, orar para que se cure el cuerpo físico es pedirle a la divinidad que mantenga intacta la fotocopia. Por eso insisten en que se debe orar para que despierte el uno. El espíritu verdadero, la primogenitura. Naturaleza de la persona. Es un rechazo absoluto a gestionar los síntomas superficiales. Madre mía. Es un viaje intelectual realmente denso y lleno de curvas. Si recapitulamos todo lo que hemos desgranado, empezamos con ese segundo mes donde la rutina nos empuja a la trampa de las apariencias. Luego vimos cómo reinterpretan a Isaías 14, presentándonos al gemelo invisible que chupa nuestra energía. De ahí pasamos a Tomás, entendiendo el peligro de exigir pruebas materiales que destruyen el fruto. Y finalmente, redefinimos el perdón para no validar al gemelo, desafiando por completo nuestra relación con la salud y las soluciones materiales. Es un ejercicio de introspección implacable contra la superficialidad, desde luego. Nos obliga a preguntarnos si en nuestras vidas estamos interactuando con la esencia real o solo gestionando una fotocopia vacía. Y eso me lleva a un pensamiento final para nuestra audiencia. Si el gran peligro espiritual es este gemelo que vive de apariencias, ¿qué diría esta filosofía de la era hiperconectada en la que vivimos? Buena pregunta. Tenemos perfiles de redes sociales supercurados, avatares digitales y ahora inteligencia artificial capaz de imitar la voz y el pensamiento. Sin darnos cuenta, estamos construyendo colectivamente el mismo espejismo del gemelo invisible a escala planetaria. ¿Será nuestra tecnología la máxima expresión de ese segundo mes de apariencias? Ahí queda eso.